Todo el mundo quiere ser feliz, sin duda alguna, y todos trabajan para ello. Si usted le pregunta a las personas cuál es el propósito de su vida, qué realmente desean tener en su paso por esta vida, la mayoría seguramente le responderá: quiero ser feliz. No hay otro valor, no hay otra satisfacción más grande en la vida, el que uno disfrute y sea feliz. Y creo que todos tenemos esta idea de que siempre debemos estar felices, ¿no es cierto? Y procuramos estarlo a costa de cualquier sufrimiento, incluso porque se tiene a veces ese concepto de que debo actuar, debo hablar y oler felizmente. Y si no lo estoy, pues ni modos. Debo debo fingirlo, debo ponerme incluso una máscara porque se supone que debo pasarlo bien, debo pasarlo de manera extraordinaria. Mi querido, ¿sabe una cosa? Siempre, crea tensión cuando se aparenta una felicidad. Crea siempre una insatisfacción cuando tratamos de mostrarle al mundo de que nosotros somos felices. Yo veo a mucha gente fingiendo felicidad y viviendo otra realidad. El asunto es que, ¿saben una cosa? No se puede calificar todos los días con un perfecto 10. O hay alguien que puede calificar su día con un perfecto 10 y que siempre esté a lo sumo y que siempre esté en ese nivel alto de felicidad. Pues resulta de que no todo realmente sale de acuerdo a lo planificado en nuestras vidas. Algunos días son desastrosos, algunos días son muy tristes. Seamos sinceros porque así es la vida. Hay momentos álgidos, hay momentos lindos, maravillosos, pero también hay días que son nublados. Y sabe usted muy bien que va a ser un mal día cuando de repente queda usted detenido o atascado en el tráfico. Y que de pronto usted va hacia cierto lugar, pero que no encuentra un lugar más que tener mucha paciencia y aguantar y soportar tanto tráfico. A mí me ha pasado. Tuve antes de la pandemia un viaje hacia Varías y de pronto me quedé atascado en el tráfico y tuve que tardar mucho tiempo para salir, para tomar ruta. Y mayormente cuando a uno se le hace muy tarde realmente, eso es increíble. Y sabe que va a ser un mal día también cuando usted de pronto en una convivencia familiar hunde sus dientes en el asado y cabalmente que sus dientes quedan allí. ¿Y usted qué hace? O sea, hay momentos tan difíciles en la vida, hay tiempos en los que uno realmente siente que no tiene sentido la vida. Es fácil ser feliz, mi querido, cuando todo anda de acuerdo a los planes. Es fácil ser feliz cuando uno de pronto tiene los recursos para vivir, cuando todo anda bien, pero ¿qué del resto de la vida, mi querido? ¿Qué del resto de los días que en situaciones de aprietos nosotros sentimos no poder más? Ahora, ¿solo somos felices cuando las cosas salen a nuestro modo? Si es así, ¿sabe una cosa? Va a ser un infeliz la mayor parte de su vida. No todo el tiempo realmente nos va bien. ¿Cómo se puede ser positivo entonces en un mundo negativo? ¿Cómo nosotros podemos tener una actitud realmente altruista, una actitud muy positiva en medio de todas las cosas negativas que atravesamos? ¿Cómo podemos mantenernos optimistas cuando todo está desbaratándose, cuando todo realmente está mal en nuestra vida? ¿Sabe una cosa? Yo descubro un versículo de la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahí justamente habla sobre los frutos del Espíritu y dice más, el fruto del Espíritu ¿qué es? Es amor, pero también gozo, paz, paciencia, y ahí siguen los frutos del Espíritu. Pero me es importante hoy enmarcar lo que la palabra de Dios nos enseña de que uno de los frutos maravillosos del Espíritu es el gozo en nuestro corazón.
Y también Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos recuerda y dice, regocijaos, oiga bien esto, regocijaos en el Señor. Os digo, regocijaos. La palabra regocijaos es una palabra compuesta, tiene un prefijo. El prefijo es re. Y luego está la palabra gozo. Y cuando agrega el apóstol Pablo ese prefijo re, significa que nuestro gozo debe estar realmente muy por lo alto de las circunstancias que nosotros atravesamos. La felicidad entonces no depende de lo que nos sucede, mi querido. La felicidad no depende de las cosas que usted está atravesando. Hoy estoy contento porque las cosas me salieron bien. Cuando nosotros expresamos eso, realmente estamos condicionando nuestra felicidad interna, nuestra alegría interna. Porque de pronto estamos felices porque nos salieron bien las cosas, pero ¿sabe una cosa? Esa es la diferencia entre la felicidad y el gozo, o la diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría es temporal, la alegría es de corta duración. La alegría es cuando a usted todas las cosas le va yendo bien y no tiene ningún tropiezo, ningún nudo en lo que respecta a su viaje. Y por eso es que usted se siente alegre, se siente feliz. En cambio, el gozo es una actitud interna. Porque aun cuando las cosas de pronto le están yendo mal, le está ¿cómo se dice? Le está lloviendo sobre mojado. A pesar de todas esas circunstancias, usted se goza. ¿Por qué razón? Porque aún todas aquellas cosas que vienen en contra de usted no pueden opacar su gozo. Entonces el gozo es diferente, el gozo es más profundo, el gozo va mucho más allá adentro. El gozo, mi querido, es una actitud, es una elección. Usted decide si estar gozoso o no. El gozo es una función interior, no depende de las circunstancias. No depende incluso de mi bolsillo, no depende de los amigos, no depende de quién me rodea. Es que hay quienes que dicen, es que yo soy feliz si está tal fulano o mengano conmigo. No depende realmente de alguien ni de las circunstancias. Mi querido, es su elección regocijarse. Es una elección que uno hace, es una actitud del corazón. Usted puede elegir, no importa cuáles sean las circunstancias, pero sobre todas esas circunstancias estar gozoso. El gozo es lo que hace entonces que nosotros disfrutemos la vida, aún en tiempos de pandemia, aún en estos tiempos difíciles. El gozo es que nosotros realmente veamos la vida con un optimismo, con un disfrute y tratar de realmente aprovechar aún estos tiempos oscuros, estos tiempos tan difíciles y gozarnos en ello. Y cuando aprendemos a elegir el gozo, la vida, sabe una cosa, será mucho más plena. La vida cobrará sentido prácticamente. Y entonces todo lo que nos pasa en la vida, nosotros le vamos a ver un propósito realmente. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde la manera como Dios lo ve. Y como cristianos podemos ser la gente, mire, más positiva del mundo. Como cristianos podemos ser la gente más optimista del mundo. Hay muchos que realmente, siendo cristianos, tienden a ser negativos, pesimistas, apáticos, indiferentes en la vida. Pero sabe una cosa, cuando yo voy a la palabra de Dios, me doy cuenta entonces de que como cristiano yo realmente puedo cambiar no solamente mi ambiente, sino puedo influir en la vida de los demás, de la familia, del trabajo, acerca del gozo que hay en mi corazón. Y por eso en esta tarde la orden que nosotros encontramos en la palabra de Dios es a estar siempre gozosos. Estén siempre gozosos, dice la palabra del Señor. Es una actitud con que nosotros debemos enfrentar la vida. Ahora bien, como le decía hace un momento, como cristianos podemos ser la gente más optimista del mundo. ¿Por qué? Porque la carta a los romanos, mi querido, nos da 3 razones muy puntuales en cuanto al gozo en nuestro Señor. ¿Por qué debemos gozarnos? ¿Por qué debemos regocijarnos? ¿Por qué debemos ser optimistas ante la vida? ¿Por qué debemos ser realmente personas que, a pesar de todo lo que atraviesan en la vida,
mantienen una actitud gozosa en el corazón. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos esperanza. Romanos 5 comienza con estas palabras, 5:1, y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mi querido, aquí Pablo continúa explicando que el resultado de experimentar la gracia de Dios es que nos regocijamos, dice. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 2. Y cuando habla acerca de que nos regocijamos, está hablando realmente de una actitud propiamente del corazón. Y ese regocijo, ¿en quién se basa? Se basa en la esperanza que nosotros tenemos de la gloria de nuestro Señor. Así que para un cristiano ninguna situación es del todo desesperada, mi querido. No hay situaciones desesperadas para nosotros. Se dijo que una persona puede vivir 40 días sin comida. Eso es lo que dijo alguien. Puede vivir 3 días sin agua, 8 minutos sin aire. Imagínense, aquellos que bucean de pronto y son competidores y pueden estar hasta 8 minutos debajo del agua. Pero ¿sabe una cosa? Nadie puede vivir sin ni un minuto sin esperanza. Todos necesitamos esperanza. Todos necesitamos esa confianza. Y tenemos, dice la palabra, tenemos que tener esperanza. Mi querido, si usted tiene esperanzas en el Señor, sin duda alguna eso le está sosteniendo aún en medio de este tiempo. Dice la palabra entonces que nosotros nos gozamos. ¿Por qué razón? Porque tenemos esperanza. Muchas personas tienen esperanzas, pero no las cimientan en nada sólido. Muchos tienen esperanzas, pero en cosas vanas o en cosas vagas. Es una esperanza artificial, es una esperanza autoinflada, es una esperanza que se desvanece, así como cuando sale el sol y la nube prácticamente termina de desvaneciéndose. Y muchas personas basan sus esperanzas en cosas equivocadas, sus ganancias abultadas, su buena apariencia, un gran sueldo, una familia, sus amigos, sus doctores, un buen trabajo. O sea, muchos basan su esperanza en cosas realmente vanas. Sin embargo, todas estas cosas son temporales y pueden desaparecer. Porque en cuanto nosotros las tenemos, pueden realmente esfumarse. Y al desaparecer las cosas, también se va la esperanza. Por eso, mi querido amigo, el gozo y la verdadera felicidad es imposible sin esperanzas. Y por eso es que eso realmente es el asiento de nuestra alegría, de nuestro gozo en el Señor. Y por eso es que los cristianos tenemos una razón para estar positivos. ¿Por qué razón? Porque tenemos esperanza. Ese es el punto número 1, mi querido, y usted puede realmente basarse en ello. Cuando Dios dice regocíjese, esté siempre gozoso, lo dice con razón. No lo dice porque de pronto usted quiera, Dios quiera que usted pueda demostrar una cara así superficial o hipócrita. No se trata de eso. Si el Señor le dice gócese, es porque Él le ha dado realmente una esperanza. Así que podemos regocijarnos porque nos regocijamos en la esperanza. Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo nos recuerda: gozaos, dice, gozaos en la esperanza, sufríos en la tribulación y constantes en la oración. ¿En qué debemos gozarnos, mi querido? En que tenemos una esperanza. Primera de Pedro también, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado una esperanza viva. La esperanza que tenemos es una esperanza viva, es una esperanza inmarchitable, inmarcesible, dice la palabra, reservada en los cielos. Y no porque nosotros seamos justos, sino porque esta esperanza que el Señor nos dio se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y esta es una razón muy importante de por qué entonces debemos gozarnos a pesar de las circunstancias. Y Pablo, cuando habla acerca también de gozosos en la tribulación, ¿verdad? Cuando dice sufridos en la tribulación, constantes en la oración, Pablo está hablando acerca de nuestra esperanza en Cristo. La esperanza que tenemos en Cristo es la primera razón entonces por la cual nos regocijamos incluso en las situaciones difíciles. En segundo lugar, ¿por qué nosotros debemos regocijarnos? ¿Por qué el Señor dice, estad siempre gozosos? Bueno, porque en segundo lugar, Dios tiene un propósito. Ese es el segundo punto que enmarca la palabra del Señor. Aparte de que tenemos una esperanza, dice la palabra de Dios que todo lo que atravesamos en esta vida tiene un propósito. Un propósito en cada situación, mi querido. Un propósito en cada circunstancia, un propósito en cada pérdida, en cada situación o en cada ocupación que le preocupa, un propósito para cada situación que a usted le quita la alegría y usted siente que de pronto las cosas están perdidas. Dios le ha dado un propósito a cada situación. El verso 3 lo dice, Romanos 5:3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Una vez más, cuando la palabra de Dios habla acerca de gloriarnos, está refiriendo prácticamente a esa actitud de gozo. Nosotros nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, que dice, produce paciencia. ¿Sabe, mi querido, la palabra griega traducida como tribulación? ¿Sabe qué significa? Significa angustia y se refiere a cualquier cosa que nos presiona, a cualquier cosa que nos saca los humos, a cualquier cosa que viene de pronto a hacernos sentir incómodos en la vida. Cuando la palabra de Dios habla acerca de tribulaciones, generalmente se traduce como pruebas, como aflicciones, como presiones en la vida, como problemas. Muchas personas tienen el concepto erróneo de que cuando salgan de todos sus problemas serán felices. Mi querido, pero yo quiero decirle de que mientras estamos vivos, nunca saldremos de todos nuestros problemas. Yo desde hace tantos años, tanto tiempo que he querido realmente solucionar o solventar mis problemas, pero usted sabe muy bien de que en cuanto salimos de una, caemos en otra. ¿No se fijó, mi querido, que cuando se resuelve un problema grande, entonces se encuentra problemas pequeños de los que no se percató mientras estaba concentrado en el problema grande? Quizá el problema grande que usted solucionó le quitó el interés por solucionar a los problemas pequeños. Eso siempre va a ser así. Y sabe, mi querido, ¿hasta dónde entonces no tendremos problemas? ¿En dónde vamos a estar libres de problemas? Bueno, cuando estaremos yaciendo justamente en un ataúd allá en el panteón, ahí ya no hay problemas. Pero todos los que respiramos, todos los que estamos vivos, todos los que estamos caminando realmente, siempre vamos a enfrentar situaciones difíciles en la vida. Pero recuerde, todo lo que usted atraviesa tiene un propósito, y eso es lo que hace la diferencia. El gozo, mi querido, es aprender a disfrutar la vida a pesar de los problemas. Esa es la situación, esa es la diferencia, mi querido. El gozo no es la ausencia de sufrimiento. El gozo es la presencia de Dios en cada situación que nosotros atravesamos. Es por eso que Pablo dice que nos regocijemos en el sufrimiento. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Regocijémonos porque Dios siempre está con nosotros. Y por eso dice, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, nosotros sentimos finalmente un regocijo a pesar de los aprietos de la vida. Ahora bien, no malentienda esa idea de regocijarse en el sufrimiento. Pablo no está diciendo de que debe fingir el gozo. Pablo no está diciendo de que en cualquier lugar donde usted esté, usted debe estar ja. No se trata de eso.
O sea, aparentar una risa, aparentar un gozo nada más por salir del paso. Él no está diciendo que sea un cristiano que todo lo ve color de rosa, con una sonrisa plástica en la cara. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a que usted pretenda que todo anda bien, negando la realidad y actuando como si nada anduviera mal. No se está refiriendo a eso. Dios no espera que usted, mi querido, sea un farsante. Dios no espera que usted sea un hipócrita. Dios espera de que usted sea sincero. Ahora bien, Él no está hablando de negar que las cosas están mal en su vida, si en verdad lo están. Y por eso siempre cuando nosotros vemos o cuando a veces saludamos a las personas, hay una frase que como que ya es muy típica en todas las personas cuando suelen saludarnos. Siempre yo le pregunto a alguien cuando lo encuentro, le saludo, ¿cómo está? ¿Y sabe cuál es la respuesta típica? Bien, gracias a Dios. Bendecido, gracias a Dios. En victoria, gracias a Dios. Pero ¿realmente está bien? ¿Realmente está en victoria? ¿No es cierto de que muchas veces nosotros fingimos nuestras respuestas? Yo he aprendido a responder en algunas ocasiones. ¿Cómo está? Me preguntan. ¿Y saben cómo responde este pastor? Hermano, estoy creciendo y aprendiendo. Porque de eso se trata la vida, mi querido. Y realmente no todos estamos en una situación de victoria todos los días. Y por eso Pablo aquí está hablando acerca de ser sinceros. Pablo no está pretendiendo a que nosotros escondamos nuestro sufrimiento detrás de una sonrisa plástica, detrás de una cara de, como dijo alguien, sonreír como payaso, que de hecho es una digna labor que hacen mis queridos artistas, quienes se presentan y que hacen su presentación y que le den alegría al corazón de las personas en una actividad. Pero realmente muchos aparentamos serlo. Muchos a veces tenemos una máscara, pero ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo no está diciendo que seamos así. Más bien, él trata de enseñarnos de que debemos sincerarnos aún en medio de las tribulaciones, en el cual nos gozamos en nuestras tribulaciones, dice la palabra de nuestro Señor. Y entonces Pablo no está hablando de ser masoquistas. Una persona masoquista es aquella que encuentra complacencia en sentirse humillado o maltratado por otra persona o circunstancia. Algunos cristianos tienen ese complejo de ser mártires. Creen que mientras más sufren, más espirituales son. Pero no se trata de eso, mi querido. En realidad estoy sufriendo por Jesús y por lo tanto soy un buen cristiano. Aleluya. No, mi querido. No se trata de ser masoquista. El sufrimiento, ¿sabe una cosa? Dice la palabra, puede producir buenas cosas en su vida. Pero Pablo no está hablando de masoquismo. Pablo no está hablando de que cuando se nos inflige el dolor, entonces nosotros aguantemos con un rostro plástico. No se trata de eso. Somos humanos. Vivimos en esta tierra, vivimos en este mundo plagado prácticamente de dolor. Pero entonces aquí está el punto, mi querido. Note que Pablo dice que nos regocijemos en nuestro sufrimiento. Haga un círculo alrededor de esa palabrita en. Sufrir en nuestro sufrimiento. Él no está diciendo que nos regocijemos porque estamos sufriendo. No dice, nosotros nos regocijamos porque estamos sufriendo. No, él dice, nosotros nos regocijamos en el sufrimiento. O sea, él no está diciendo que nos regocijemos porque nos esté yendo mal. No está diciendo que disfrutemos el sufrimiento. No está diciendo eso. Él dice que nos regocijemos en esto, porque sabemos que detrás del sufrimiento, ¿qué hay? Hay un propósito. Ese es el punto, mi querido.
Los cristianos podemos estar positivos hasta en las situaciones negativas, pues sabemos que Dios tiene un propósito al permitir esta tal o cual situación. Tenemos una perspectiva que no tienen los que no son cristianos. Tenemos una perspectiva correcta, una posición correcta, contrario a la posición o al entendimiento, a la actitud de muchos que realmente han dejado de lado al Señor. Y nuestra perspectiva siempre determina cómo reaccionamos a los hechos que nos rodean. La forma de reaccionar ante los problemas del trabajo, de la casa, de la salud, dependen de su perspectiva. Si usted tiene la perspectiva correcta, si usted sabe que las cosas que usted está atravesando tienen un propósito, sin duda alguna que eso le dará mucha paz y mucha tranquilidad al corazón. Y Pablo dice que como cristianos podemos regocijarnos hasta en los tiempos difíciles, ya que tenemos esperanza. Tenemos esperanza en nuestro glorioso Señor Jesucristo y porque sabemos que Dios realmente está obrando en nuestras vidas. El Señor está entretejiendo nuestras vidas y Él tiene bajo su control toda circunstancia que atravesamos. Por lo tanto, mi querido, tenemos perspectiva. La perspectiva nos ayuda entonces a visualizar, a prever aún más allá del dolor. Pablo nos recuerda que sabemos que el sufrimiento también, produce. Note la palabra produce. El sufrimiento, ¿qué produce, mi querido? El sufrimiento dice que produce paciencia. Esto es muy importante. Así que, mi querido, el sufrimiento puede ser productivo y hay que sacarle el mayor provecho. El sufrimiento logra algo, mi querido. Los problemas tienen un propósito. Sus pruebas y dificultades tienen valor. Es mucho más fácil sobrellevar, mi querido, el sufrimiento cuando se sabe que hay un propósito en él y que no es en vano, mi querido. Y todo sufrimiento en la vida tiene un propósito. El propósito es producir en nosotros. ¿Qué produce? Paciencia. ¿Sabe una cosa? Tuve el privilegio de ayudar o de estar, puedo decirle, de estar presente en el parto o en los partos de mi esposa, en el parto de mis 3 hijos. Y quiero decirles esto. Vi el dolor en la cara de mi esposa mientras daba a luz ustedes. Ahora entiendo por qué le llaman parto, porque realmente está entre la vida y la muerte, porque les parte el alma, porque entre el dolor hay también una esperanza de regocijo. Y sabe una cosa, también horas más tarde vi la expresión de la cara de mi esposa cuando la comadrona le colocaba el nuevo bebé en sus cansados brazos. Su expresión, ¿sabe una cosa? Mostraba que el esfuerzo y el dolor que sintió valió la pena. Mi querido, estos dolores produjeron una nueva vida. Y cuando de pronto cambió la circunstancia del dolor, prácticamente vino el regocijo. Ahora bien, ¿qué produce en realidad nuestro sufrimiento? Dice el apóstol Pablo. Primero dice el apóstol Pablo que nuestro sufrimiento produce paciencia. Eso es lo primero. En otra versión habla de perseverancia, porque quien tiene paciencia va a perseverar y quien persevera alcanza siempre. Y la palabra griega para perseverancia significa literalmente la habilidad de manejar las presiones, la habilidad de manejar toda situación que viene a la vida. Esto es lo que es perseverancia, mi querido. La habilidad de manejar las presiones, sostenerse, nunca darse por vencido y seguir insistiendo. Y cuando atravesamos un tiempo difícil, sin darnos por vencido, nuestro carácter y confianza se fortalecen, permitiéndonos en el futuro aguantar aún más presiones. Nos perfeccionan,
fortalece nuestro carácter. Después Pablo dice que la perseverancia produce carácter. Dice que el sufrimiento realmente viene y nos da realmente paciencia. El sufrimiento da paciencia, y la paciencia ¿qué da? La paciencia da prueba. La palabra prueba en este versículo 3 de Romanos 5 es clave. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra solo se presentan 6 veces o 7 veces en la Biblia y significa confianza probada. Mi querido, Dios quiere convertirlo en esa clase de persona. Él usa el sufrimiento para lograrlo. Muchos procesos que nosotros debemos pasar en la vida están realmente rodeados de tanto sufrimiento, pero ese mismo sufrimiento Dios lo usa para nuestro bien. ¿Por qué razón? Porque se nos prueba. Usa los problemas, Dios usa los problemas en su vida, ¿para qué? Para entonces producir eso, perseverancia, para producir carácter. Y el carácter interno, mi querido, se hace tan fuerte. Y cuando vienen circunstancias, usted es capaz entonces de enfrentarlas con gozo. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que saca de nosotros. Nuestra esencia debe ser el gozo. Eso debe producir en nosotros todas estas circunstancias, estos problemas que atravesamos. Por eso el apóstol Pablo dice, ya en el verso 4, él dice de que la prueba después de todo, ¿qué produce? Produce esperanza. Oiga bien esto, el sufrimiento lo que hace es hacer que nosotros seamos probados. La prueba hace que nosotros seamos realmente también pacientes. Y luego de eso también la prueba, dice la palabra en el verso 4, produce en nosotros esperanza. Esto es algo muy importante. Y recuerda, mi querido, la palabra esperanza en la que la Biblia se enfoca no significa deseo, no significa es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. No se está refiriendo a eso. Más bien, cuando la palabra de Dios habla acerca de deseo, quiere decir confianza en el poder de Cristo. O sea que en lugar de cambiar nuestra esperanza, los problemas se crearon para aumentar nuestra esperanza. No importa lo que sea, mi querido, no importa lo que estemos atravesando, un problema que se buscó de repente, un problema que otra persona le trajo, porque suele pasar, ¿verdad? O un problema del maligno, ¿sabe? Es un problema que Dios permitió. Y eso aún le está perfeccionando. Si es cristiano, mi querido hermano, nada llega a su vida por accidente. Si es cristiano, todas las cosas tienen un propósito y sin duda alguna Dios le va a dar las fuerzas para poder sobreponerse a ello. Así que es muy importante que aprendamos esto, que hay un propósito detrás de nuestros problemas, pero también es importante comprender que los problemas no producen perseverancia, carácter ni esperanza de forma automática. Todo es un proceso. Nadie es paciente de repente. Nadie tiene un carácter bien formado de repente o de noche a la mañana. Mi querido, todas estas cosas vienen de manera gradual, de manera perseverante. Usted debe conocer personas que pasaron tiempos difíciles, sin embargo, las dificultades y el dolor no produjeron ningún carácter positivo en sus vidas. En lugar de esas se amargaron, se entristecieron, se cerraron prácticamente, fueron ya personas negativas. De pronto hay mucha gente que ya no quiere nada con Dios, o sea, se convirtieron en personas amargadas, enojadas y tensas. ¿Por qué razón? Porque realmente no manejaron con una buena actitud las cosas que atravesaron en la vida. Y quizá haya alguien en esta tarde escuchándome y que esté realmente con esa actitud, enojado con Dios, no quiere nada con Dios, amargado con la gente, amargada con los trabajadores y vive de esa manera. ¿Sabe una cosa? Lo que pasó fue que no tomó realmente la línea apropiada, la línea correcta del proceso por el cual usted debió haber pasado. La perseverancia, mi querido, el carácter y la esperanza, 3 cosas muy importantes, son producidas en nosotros solo cuando escogemos la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Exacto, el gozo. El gozo. Por eso el mensaje significa regocíjese, hermano.
Regocíjese, porque el gozo finalmente nos hace salir de nuestros procesos. Yo siempre he hablado, yo siempre he dicho acerca del ejemplo de Pablo y Silas. Ellos dicen que cuando estuvieron en la cárcel allá en Filipos, el gozo fue lo que los sacó. Porque ellos dicen que empezaron a cantar, empezaron a alabar a Dios, empezaron a adorar el nombre del Señor, y de pronto a la medianoche surgió lo que usted sabe, un terremoto. Ahora, ¿por qué razón? Porque ellos tuvieron la actitud correcta para poder enfrentar las cosas difíciles de la vida. Así que escoja siempre la actitud correcta. ¿Cuál es? A ver, el gozo, exacto. Regocíjese, mi querido hermano. Ese es realmente el llamado de parte de Dios para nosotros en esta tarde. Cuando aprendemos a regocijarnos en el problema, mi querido hermano, no por el problema, sino en el problema, entonces Dios lo usa para bien de nuestras vidas. Dios tiene un propósito entonces para nuestras vidas. Santiago se hace prácticamente eco de las enseñanzas del apóstol Pablo en este asunto. Santiago capítulo 1, verso 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. Note algo, mi querido, el gozo viene sabiendo que, oiga esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que dice, produce paciencia. Siempre es un asunto de perspectiva. Siempre es un asunto de razón, sabiendo que. Y esto es muy importante. Dios dice entonces, mi querido hermano, a que debemos tener la actitud correcta. Y continúa el hermano Santiago diciendo en el verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces lo que Dios dice aquí es de que esos problemas en su vida tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Producir madurez. Producir madurez. Nadie madura si no tiene problemas. Todos maduramos cuando vienen los momentos tristes y fuertes de la vida. Una crítica, un desprecio, una actitud de pronto en contra suya. Usted lo puede tomar por el lado bueno o por el lado malo, pero recuerde, todo es actitud y perspectiva. La actitud es el gozo. Gócese, hermano, gócese. Tome todas las contrariedades de la vida como un reto, como un desafío a seguir hacia adelante. Y no nos encerremos. Ay, es que me dolió. Ay, es que me lastimó. Claro que sí. Y yo sé muy bien porque yo he estado también en esos valles tan difíciles y tan tristes. Yo he estado como usted en el ojo de la crítica. He estado en el ojo de las murmuraciones. He estado en el ojo prácticamente del menosprecio. He estado justamente allí. Y usted dirá, ¿será que es cierto? Claro que sí, mi querido. Y usted lo sabe muy bien. Usted también lo ha estado. Pero el punto está, tome las cosas realmente desde la perspectiva de Dios. Mi querido, este es un asunto muy importante de la vida. Y lo mismo el apóstol Pablo le repite a los hermanos de Filipenses. Si usted quiere comprender el gozo del Señor, lea la carta a los Filipenses. En la carta de Filipenses hay 19 veces en que el apóstol Pablo habla acerca de regocijarse y tener gozo. Si a usted le falta el gozo en la vida, lea Filipenses. ¿Por qué razón? Porque esta carta habla específicamente de cómo uno debe tener una actitud realmente probada en la vida, el cual por el gozo, dice la palabra de Dios, sufrió, menospreciando el oprobio. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esa fue la actitud de Jesús cuando llegó hacia la cruz del Calvario. A propósito, mi querido, ¿sabe dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Filipenses? Bueno, él estaba en la cárcel, mi querido. Y a pesar de eso, él se gozó en el Señor. Por lo general no pensamos en la cárcel como un lugar para regocijarnos.
Pero Pablo había aprendido a estar contento en cualquiera que sea su situación, dijo, y su gozo no dependió de las circunstancias. Así que los cristianos pueden estar felices porque siempre hay esperanza. Esto es muy importante. Son asuntos puntuales que el Señor nos enseña, porque el propósito de Dios siempre es mayor que cualquier problema, mi querido hermano. Yo no sé cuál sea la situación, cuál sea el problema que usted esté atravesando. Yo no sé cuál sea realmente lo que le está mermando la alegría. Usted ha estado quemando mucha energía emocional durante este tiempo, pero enfrente esas situaciones con la perspectiva y la actitud correcta, el gozo en el Señor, sabiendo de que hay un propósito y hay una esperanza de todo lo que usted está atravesando. En Romanos 5:11 Pablo menciona una tercera razón más por la cual nosotros podemos estar gozosos. ¿Y sabe cuál es la razón? La razón número 3 es porque Él está con nosotros. La tercera razón importante, y el verso 11 dice, Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oiga esto, nos gloriamos en nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, porque de Él hemos recibido ahora la reconciliación. ¿La reconciliación con quién? Con el Señor. Por eso, mi querido, nosotros podemos regocijarnos. No importa cuáles sean sus circunstancias. Parece que he estado repitiendo esto y es porque sin duda alguna hay alguien que necesita escuchar esto. No importa cuáles sean las situaciones que usted está atravesando, porque Dios siempre está con aquellos que creen en Él. No importa dónde estemos, o lo que estemos encarando, o lo que estemos pasando como creyentes, dice la palabra de Dios en el verso 11, fuimos reconciliados con Dios mediante Jesucristo. ¿Eso qué significa? Eso significa de que Él está con nosotros. Y por eso esta es una razón muy importante para poder regocijarnos. Nos hemos convertido en amigos de Dios. Somos conciudadanos, somos coherederos con Cristo, dice la palabra en Efesios, y su amistad durará para siempre, mi querido. Y por eso regocíjese. Por eso, mi querido, tenga siempre esa actitud correcta de darle la honra y la gloria de Dios. Si a usted le cuesta, pues aprenda, hermano. Cante una alabanza al Señor. Órele a nuestro Padre Celestial. Eso sin duda alguna hará que su corazón entonces esté en la posición correcta en medio de las pruebas. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 43 versículo 2? Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Y le menciono este versículo, ¿sabe por qué? Porque aquí está la seguridad de que Dios estará con nosotros aún en medio de las aguas, en medio de los ríos, en medio del fuego y en medio de la llama. Hay 4 cosas contrarias que nos menciona la palabra de Dios aquí. Y Él ha ofrecido su presencia puntual para cada uno de nosotros. Y pueda que usted necesite este versículo justamente esta semana, mi querido. Isaías 43:2. ¿Y qué dice este verso? Este verso está diciendo que si usted es un creyente, si usted es hijo de Dios, Dios está con usted y nada puede agobiarlo. Las aguas, los ríos, el fuego y la llama no arderán en usted. Nada le puede destruir, mi querido. El diablo no puede. El diablo incluso no tiene suficiente poder para destruirle. Otra gente no podrá destruirle. ¿Por qué? Porque Dios lo protegerá. Nada lo puede agobiar, mi querido. No importa por lo que tenga que pasar en la vida, nunca lo pasará solo. Él ha prometido estar con nosotros.
La promesa de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al fuego fue: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé, dice Hebreos 13:5. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué le parece? Son versos claros y puntuales de que Dios está con nosotros, de que Él está al mando, de que Él está al control. Esta realmente es una tercera razón para regocijarnos, mi querido. Ahora bien, antes de terminar este mensaje, quiero dejarle una tareita para esta semana y quiero que usted pueda tomar este entrenamiento semanal del gozo. Son asuntos ahí claros y pequeñitos para que usted pueda entrenarse. Y sabe, el gozo es como un músculo, mi querido. Mientras más lo ejercite, más fuerte será. Y déjeme entonces dejarle estos 4 ejercicios que desarrollarán el gozo interior, el gozo en su corazón. No son complicados, yo sé que usted los va a poder cumplir, y si usted los toma realmente, usted se va a dar cuenta de que eso lo sacará de la depresión, de la tristeza, de las circunstancias, de los pensamientos negativos. Haga, mi querido, estos ejercicios durante estas próximas semanas que se viene, y usted va a notar una actitud gozosa en su vida. Le garantizo que usted se convertirá en la persona más positiva, en la persona más alegre, pese a lo que usted está atravesando. Primero, desarrolle la actitud de la gratitud. Sea agradecido, mi querido. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la actitud de la gratitud. Mi querido, sea agradecido. Cuando somos agradecidos, ¿sabe una cosa? Algo sucede en el corazón. Pero aquel que reniega todo, que esto yo no me lo merecía, que me merecía lo otro, mire cómo Dios lo está prosperando, mira qué es lo que está haciendo, de plano que está usando algunas mañas para poder lograr esto o aquello. ¿Sabe? Cuando usted tiene esa actitud, usted está reflejando un corazón realmente contaminado de amargura, de dolor. Y no se trata de eso. Más bien se trata de ser agradecido. Agradezca por lo que otro está logrando. Agradezca por lo que otro está haciendo. Porque cuando usted agradece, usted está preparando su corazón para cuando Dios lo bendiga. Entonces habrá mucho espacio para recibir la bendición de Dios. Alégrese por los triunfos de los demás. Sea agradecido. Y note bien, mi querido, que no tenemos que dar gracias por todas las circunstancias. Oiga esto. Pero debemos estar agradecidos en todas las circunstancias. Nos cuesta muchas veces agradecer por las circunstancias que nos pasan. Pero si no podemos agradecer por las circunstancias que nos pasan, bueno, seamos agradecidos en todas las circunstancias entonces. La gratitud, mi querido, es la actitud más saludable en la vida. La gratitud, dicen los psicólogos, produce más energía emocional que cualquier otra actitud en la vida. ¿No se ha dado cuenta, mi querido, que es cierto que las personas más agradecidas son las personas más felices que conoce? Qué lindo es estar al lado de una persona que es agradecida. Ay, contagia. Pero aquel que lo reniega todo realmente es una persona que repele con su actitud. Así que lo desafío, lo animo, lo insto, mi querido, en esta semana a buscar maneras de expresar gratitud, y va a notar la diferencia. Así que sea agradecido. Quizá, no sé qué vaya a hacer esta semana, quizá tenga que escribir una nota expresándole su agradecimiento a alguien. Tal vez usted tenga que hacer una llamada telefónica para decirle a alguien cuánto significa en su vida y que usted se siente agradecido por lo que usted es. O bueno, en esta temporada, en esta era de la tecnología, de repente usted tendrá que escribir un WhatsApp, un Messenger o algo más ahí para decirle a la persona lo agradecida que es. Pues hágalo. Aún usted podrá expresarle a alguien su agradecimiento enviándole algún presente, dedicándole su tiempo. Demuéstralo.
y va a ver cómo entonces su actitud cambiará. Si usted no es una persona gozosa, ¿sabe una cosa? También comience a cantar himnos. Escuche alabanzas y busque en nuestra página en Facebook. Hay una sección de, ¿cómo se llama la sección? Himnos, ¿verdad? O cantos de Iglesia Monte Oreb, o alabanzas de Iglesia Monte Oreb. Y ahí tenemos una sección de alabanzas. Y alabe el nombre de nuestro Padre Celestial. Ponga usted una alabanza en su auto, en su vehículo, y disfrute la vida adorando y bendiciendo el nombre de Dios. ¿Sabe una cosa? Usted entonces desarrollará una actitud de agradecimiento al Señor. Segundo ejercicio, cultive el gozo interior al dar. Mi querido, dé, comparta, reparta, sea de corazón generoso. Jesús nos enseña que hay más dicha en dar que en recibir. Y cuando se trata de dar, a muchos les pesa realmente dar. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios dice que ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. Oiga eso. Cuando usted da, hay algo que pasa en su corazón. ¿No es cierto? A mí me ha pasado. Y tienen a alguien que siempre comparte, alguien que siempre demuestra en la vida generosidad. Y sabe, cuando uno es generoso, queda una satisfacción tan linda en el corazón, un cosquilleo tan rico que se siente. Y aquellas personas que comparten, aquellas personas que dan, saben, esas personas tienen una actitud gozosa. Esa es una actitud que debemos cultivar en la vida. ¿Por qué, mi querido? ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser generosos? Bueno, quizás sea porque cuando ofrendamos es que más nos parecemos a Dios. Dios no da regañadientes. Dios no da y después reclama. Él dice que da sin reproche. Así lo dice Santiago capítulo 1 verso 4. Además, mi querido, cuando nosotros damos, voy a hablar algo acerca de la ofrenda. ¿Sabe? Cuando nosotros ofrendamos, prácticamente nuestra ofrenda determina también cuánto Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque así como sembramos poco, así vamos a cosechar poco. Eso es bíblico. Pero cuando nosotros damos mucho, dice la palabra de Dios, que también con generosidad recibiremos, dice la palabra de Dios. Y cuando le ofrendamos con gozo, nos disponemos para recibir libremente de nuestro Señor. Así que dé con alegría. Muchos que en esta pandemia se han limitado y han dicho, no, este tiempo no es de dar, aleluya, ¿verdad? Este tiempo es de cerrar lo que tenemos, de ser austeros. Pero yo también sé de muchos que en este tiempo de pandemia han dado más. Y puedo verlo, puedo notarlo. Específicamente hablo de la familia Monte Oreb, de cómo han venido a dejar lo que a Dios le corresponde. Lo que a la obra de Dios le corresponde, no a mí, mi querido, sino al sostenimiento de la obra de Dios. Bendito sea Dios, porque aquí en Iglesia Monte Oreb tenemos un equipo de hermanos que nos manejan el tema de las finanzas. Y Dios lo sabe muy bien, y mis hermanos también. Generalmente yo no veo, yo oro por quienes vienen a dejar, por quienes vienen a poner sus diezmos en el alfolí. Yo oro por cada uno de ellos, pero después de eso no tengo ningún contacto respecto a los tesoros de nuestro Señor, más que agradecimiento a nuestro Padre Celestial. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque descubro de que en la palabra de Dios hay un secreto muy importante. Malaquías capítulo 3 verso 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oiga esto, mi querido. ¿A qué nos reta esto? ¿A qué nos reta? A ser generosos, a dar, mi querido. Y Dios pide, mi querido, aquí una parte para el sostenimiento de su obra. Tan bueno es Dios que nos deja a nosotros administrar para nuestras vidas el 90% y nos pide nada más el 10%. ¿Quién otro lo hace de esa manera? Realmente nadie. Así que, mi querido,
Este es el reto celestial para usted esta semana. A que sea dadivoso, pero de repente usted tiene esa actitud de decir, yo no creo, ¿verdad? Y empieza a cuestionar sus ofrendas y empieza a cuestionar sus diezmos, de que quienes lo administran, de quién lo... ¿Sabe una cosa? Si tiene esa actitud, ¿sabe qué? Mejor absténgase. Le estoy hablando a las personas que realmente han descubierto el secreto de dar y el secreto de la bendición. A que lo siga haciendo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida. Dice el Señor que se dará también en su regazo. Así que, mi querido, tenga esa actitud de dar, de ser generoso. Ese es el reto de Dios. Es que no podemos, mi querido, ofrendar más que Dios, definitivamente que no. Como dijo un campesino en una ocasión, yo peleo para el almacén de Dios y Él pelea para el mío, y la pala de Dios es más grande. Y cuando uno aprende eso, mi querido, realmente uno es bendecido. Tercer ejercicio para esta semana, mi querido, dé su vida para ayudar a otros. Sea servicial. La tercera forma para desarrollar el gozo interno es a través del servicio. Jesús dijo que debemos perder nuestra vida para salvarla. San Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y el libro de los Efesios, el apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente en Efesios 6, 7 y 8, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mi querido, las personas más felices por lo general son aquellas personas que sirven. Son aquellas personas que están a la orden de los demás. Son aquellas personas que están demasiado ocupadas sirviendo y ayudando a otros, dando lo mejor de sí. El gozo viene a medida que dejamos de concentrarnos en nosotros mismos para concentrar en ayudar a otros. No hay nada más lindo en la vida el que uno pueda servir a los demás. Y el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Así de simple y sencillo. Así que sirva, mi querido. Invierta su vida para servir a alguien más. En cuarto lugar, el cuarto ejercicio que le dejo en esta semana para que pueda producir gozo en su corazón es hablarle a otros de Cristo. Jesús dijo que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. San Lucas 15:10 dijo el Señor Jesús: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sabe, mi querido? El gozo más grande que sentí cuando le entregué mi vida a Jesucristo fue realmente ese encuentro. Ese encuentro tan especial me produjo mucho gozo. ¿Y sabe cuál fue el segundo gozo? El segundo gozo fue llevar a otros a Él. Fue hablarles de Cristo y hacer que muchos llegaran a los pies de nuestro Señor. Ahora, imagínese esta escena en gloria. Cuando estemos allá en el cielo, alguien que usted le testificó, alguien a quien usted le invirtió un tiempecito, y que de pronto se aparezca en el cielo y le diga: sabe, mi querido, quiero agradecerle porque usted se interesó de mí y me dedicó tiempo para hablarme del Señor. Aquí estoy porque usted se preocupó lo suficientemente como para hablarme de Jesús. ¿Qué va a sentir usted en su corazón? Yo creo de que usted va a sentir mucho agradecimiento, va a sentir una alegría y una satisfacción, mi querido, en su corazón. Y le digo, ese será un momento de regocijo. Así que háblele a otros de Cristo, ejercite, eso le dará mucho gozo al corazón. Pero esa es prácticamente la culminación del gozo que comienza aquí y ahora, cuando usted ayuda en el nacimiento de una nueva criatura en los caminos de Dios. Por eso, háblele a otras personas de Cristo. Siempre me encuentro con un cristiano que dice: sabe, pastor, es que yo he perdido el gozo. La pregunta que le hago es: ¿cuándo fue la última vez que guió a alguien a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que sirvió? ¿Cuándo fue la última vez que dio? ¿Cuándo fue la última vez que fue agradecido?
Muchas veces es que el gozo se nos va de vacaciones porque no tenemos estas 4 actitudes en la vida. Así que, mi querido, yo quiero animarle a que ejercite estos 4 elementos durante estas semanas y verá cómo el gozo vendrá a su corazón y vendrá naturalmente. Vendrá porque su Santo Espíritu generará más y más gozo en su corazón. Porque recuerda lo que le dije al principio, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay quien detenga el gozo en el Señor. Así que, mi querido, usted tiene razones para gozarse. Tiene 3 razones puntuales para gozarse en nuestro Padre Celestial. Y yo creo de que eso puntualiza nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros no nos sintamos realmente vacíos. Usted se goza porque tiene esperanza. Usted se goza, ¿por qué? Porque su vida tiene un propósito y aún las circunstancias difíciles. Usted puede gozarse y usted puede sentir gozo también porque Dios está con usted. ¿Cuáles son los 4 ejercicios? Gratitud, ser generoso, o sea, dar, servir y hablarle a otros de Cristo. Mi querido, este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para que entonces se lo transmitiera y que usted pueda tomar fuerzas y alegría en nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial y que así sea. Practique entonces el gozo. Viva en el gozo. Elija el gozo siempre, porque el gozo de nuestro Señor, que dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Le va a dar una fuerza a tal punto de que usted se sentirá realmente cada día nutrido de la gracia y del poder de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios y que así sea en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestra iglesia, para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial.